Buenos días a todos, estamos en la Iglesia Carisma, bienvenidos y estamos compartiendo la preciosa palabra de Dios. El mensaje es una vida triunfante y comenzamos hace alguna semana hablando de esto y tuvimos un paréntesis ahí en medio, así que estamos hablando acerca de realmente de esta vida triunfante y qué es lo que nos ha dado ese triunfo y esa victoria. Vemos que en el Nuevo Testamento, vamos a dar un pequeño repaso de un par de minutos y vemos que en el Nuevo Testamento la revelación más grande que podemos tener, bueno, había dos grandes revelaciones. El primero era el nombre de Jesús y evidentemente la resurrección, porque nunca antes ni el nombre de Jesús ni la resurrección de los muertos tenía que ver con la doctrina o con el conocimiento del pueblo de Dios. Así que estábamos viendo en Marcos 16, versículo 17 y 18, y dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre impondrán manos a los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera, echarán fuera demonios, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. Y esto es lo que dice la Escritura, ¿no? El que cree en mi nombre impondrá manos sobre los enfermos, ta. Ahora, podemos ver esto, los que creen en mi nombre. Ahí vemos cómo realmente el nombre de Jesús evidentemente es anunciado, predicado, y Él es el que realmente estaba predicando en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan describen esto. Pero cuando hay algo que podemos entender, el nombre y el hombre son una misma cosa. Amén. El nombre y el hombre son una misma cosa. Así que podemos entender que el nombre de Jesús es como si Jesús mismo estuviese ahí hablando. Cuando nosotros imponemos manos en el nombre de Jesús o mencionamos el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviese imponiendo manos, como si Jesús mismo estuviese orando o actuando. Así que esto es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos una autoridad y un poder en su nombre. También vimos Juan 14, 13 y 14, si quieren lo podemos leer también. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él estuvo haciendo las mismas obras que el Padre. Y esto revela mucho este versículo, por lo que vamos a leer a continuación. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, hay algo muy interesante que dice aquí también. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Y también anteriormente dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues, muéstrame al Padre? Anteriormente sigue diciendo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero la palabra ahí, pedir y demandar, son lo mismo. Puede traducirse como pedir o demandar. Entonces, Jesús estaba diciendo: todo lo que demandares en mi nombre, yo lo haré. Así que podemos, de alguna forma, orar de maneras diferentes. Podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y el Padre lo hará. O podemos orar o demandar en el nombre de Jesús, o declarar o decretar algo en el nombre de Jesús y Jesús lo hará. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Otra vez, los que creen en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces vemos que el nombre de Jesús es la gran revelación para el creyente hoy. ¿Por qué digo esto? Porque un creyente no puede vivir una vida triunfante, una vida de victoria, si no entiende el poder y la autoridad que tiene y en dónde la tiene y por qué la tiene. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, dicho de otra manera, todo lo que demandes en su nombre será hecho. Todo lo que demandes en su nombre será hecho. Entonces sería otra manera. Ya no tienes que orar al Padre para que Él lo haga. Tú lo puedes demandar y decretar en el nombre de Jesús. Es importante tener clara esta autoridad. Es importante tener claro qué significa el nombre de Jesús para nosotros.
y vamos a ir viéndolo en la Escritura realmente, ¿no? En Filipenses, ahora sí ya comenzamos, en Filipenses 2, y vamos a leer en la versión Palabra de Dios para todos, en los versículos 8, 9 y 10. Bueno, leeré desde el 5. Leeré desde el 5, sí. Palabra de Dios para todos, dice así: piensen y actúen como Cristo. La Reina Valera dice, tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí dice, piensen y actúen como Cristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, porque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Porque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente al extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor, el nombre, otra vez, el nombre que está sobre todos los nombres. Porque Él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen a Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan a Jesucristo, que es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Ahora, qué impresionante, ¿no? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla otra vez de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No sé si se están dando cuenta de lo que acabo de decir, pero el nombre de Jesús tiene autoridad en los tres mundos. El nombre de Jesús tiene autoridad en el cielo, pero si usted menciona el nombre de Jesús aquí en la tierra, Satanás también lo va a escuchar y va a entender de quién está hablando. Pero si usted menciona el nombre de Jesús debajo de la tierra, Satanás va a escuchar ese nombre y va a entender que fue derrotado al tercer día. Jesús resucitó y nos dio la victoria, amén, y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Él. Y ese es el lugar que nosotros tenemos. Tenemos su lugar de autoridad. Gloria a Dios. Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En los tres mundos que podemos ver y que la Escritura nos refleja. No es algo pequeño. Por eso cuando hay creyentes que dudan en que si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo, en que si Dios le puede ayudar o no le puede ayudar, en que si Dios realmente tiene el poder para hacer esto o no lo tiene, realmente nosotros tenemos que tener esta confianza. Amén. La Escritura nos enseña en Marcos 11, 24, 25, esta confianza tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Perdón, 1 de Juan 5. Esta confianza tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Me gusta como lo decía alguien: Dios confía mucho más en ti de lo que tú confías en Él. Fíjate cómo es la confianza de Dios. A mí me hace gracia cuando a veces veo algunas películas y se ven ahí dos compañeros de, tal vez dos policías o dos compañeros tal, o dos del cuerpo de bomberos, o dos personas, o yo muero por ti, ¿no? ¿Verdad? Como diciendo, yo estoy a tu lado siempre, ¿no? O yo voy a hacer esto, ahí, ¿no? Pero la Escritura nos enseña que tiene mérito morir por alguien que te ha dado algo, pero más mérito tiene morir por alguien que sabes que te va a fallar. Y ese somos tú y yo. Jesús murió por ti y por mí sabiendo que le íbamos a fallar. Eso tiene un mérito grande. Eso se llama amor, ¿sí o no? Sabiendo que les íbamos a fallar, Él murió por nosotros.
y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Saben cómo se llama eso? Confianza. Él confía más en ti, aun sabiendo que vas a fallar, que lo que nosotros confiamos en Él. ¿No sería precioso confiar plenamente en Dios? ¿No sería precioso confiar plenamente en la obra de Cristo? ¿No sería precioso poner toda nuestra confianza en Él sin ninguna pequeña duda de que Él nos ama? De repente nos ocurre algo malo y estamos pensando, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? Amén. Pero lo que dice aquí es que Él se postró, se humilló, dejó todo. Todo esto no lo hizo para tener un nombre, lo hizo para ganarte a ti. Quiero que entiendan esto. Aunque no es el sentido de la predicación, quiero que lo entiendan. Todo esto lo hizo para ganarte a ti. Se despojó de su divinidad. Nació como un hombre normal y corriente. Se humilló hasta lo sumo. Murió de la peor manera. No, yo si hubiese estado en su lugar hubiese dicho, Padre, otro tipo de muerte, no te pases, no. Humillado, insultado, latigueado, me inventé la palabra ahí, ¿no? Fustigado. Imagínese, ¿para qué? Para morir por ti, por mí. Gente que falla. Usted es gente que falla, ¿no? Sí, para morir por ti, por mí, gente que fallamos. ¿Por qué? Porque cree en ti. Cree en ti. Se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todo el mundo, toda la creación se rinda ante Él. Mira lo que dice aquí Mateo 28, si vienen conmigo. Mateo 28, y Jesús está hablando a los 11, dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte, versículo 16, 28, 16, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando vieron, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Dios no duda de ti, porque murió. Una persona que muere por ti no tiene ninguna duda acerca de ti. No. Y dice, algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo vengo pronto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra vez Jesús vuelve a decir, pero en este sentido no es Dios que dice, o la Escritura que refleja que Él tiene un nombre sobre todo nombre. Él mismo se aparece a los discípulos y les dice, toda potestad me ha sido dada. La palabra potestad y autoridad son casi igual. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dado. Por tanto, id. ¿No? Id y predicad el Evangelio. Como dice aquí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, id. Aquí Jesús les está enviando, les está comisionando, les está impulsando a que vayan, pero que vayan ¿cómo? ¿Cómo van? No, que vayan en el poder. Que vayan en el poder, que vayan con la autoridad, no que vayan de cualquier manera. Es eso, que vayan con el poder y con la autoridad. El otro día decíamos, cuando Dios mandó a Moisés, él no sabía en el nombre de quién le iba a decir al faraón que iba. Y Dios le dijo, dile que yo soy, te manda. Y Moisés usó ese nombre temporalmente.
Pero nosotros tenemos el nombre de Jesús para cada día de la semana, para cualquier momento, para cualquier enfermedad, para cualquier circunstancia, para cualquier hecho o lo que sea que no te guste, que no quieres recibir. Solo aquellas cosas que Dios nos ha dado son las que tenemos que recibir. Ningún paquete del enemigo, ningún engaño de Satanás. Aquí Jesús nos está enviando a los discípulos en su nombre sobre toda fuerza del enemigo, dice en Lucas, y nada os dañará, nada os dañará. ¿Saben lo que significa nada os dañará? Nada os dañará. Me encanta la literalidad de la Biblia. Nada os dañará no significa que igual nos daña esto, pero lo otro no. Igual un poco de esto sí y un poco de esto no. A veces, ¿por qué somos selectivos? Dios puede sanarme esta enfermedad, pero la que venga no. Dios puede ayudarme en esto, pero en lo otro no. Dios te ayudó en esto, pero en aquello no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Tiene que ver con tu confianza. Tú tienes poder y autoridad, pero hace falta que lo creas. Hola, Dios te ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesús, pero hace falta que lo creas. Número 1. Número 2, pastor, porque a mí no me ocurren esas cosas. Básicamente, número 2, porque no usas el nombre de Jesús. De repente tienes un problema, una circunstancia difícil, o tienes un diagnóstico médico, o de repente un ataque de alguna situación, persona o cualquier cosa que está ahí. ¿Y qué haces? Tratas de resolverlo. ¿Y qué haces? Comienzas a andar en la carne. Oras, pero actúas en la carne. Y esa es un poco más o menos el modo de operar de la mayoría de los cristianos. Oran, pero no esperan la respuesta, sino que comienzan a actuar en la carne. ¿Qué quiere decir en la carne? Intentan resolverlo a la manera que puedan. Un poco de trapicheo o un poco de no sé qué, o a ver si llamo a mi amigo, o a ver si alguien me puede ayudar. Hay alguien que te puede ayudar. Y es el último al que le dices, ayúdame. Hay alguien que te puede ayudar. Y lo estás dejando a veces en lo último de la lista. Tienes un diagnóstico médico que no te gusta y llamas a otro médico para ver si te dice otra cosa. Y si no, llamas a otro médico. Y si no, llamas a otro médico. Cuando tienes un problema que tú crees que no puedes resolver, llamas a un amigo. Y cuando tu amigo te dice lo que no te gusta, llamas a otro amigo. No te gusta, le llamas al pastor. Tampoco te gusta lo que te ha dicho el pastor. Y luego de repente dices, pero el Señor me ha mostrado algo. Ah, vale, hermano, pues dale. Diga a la persona que está a su lado, me parece que está hablando de ti, hermano. Amén. Y es así. Y al final del final, cuando no hay manera de que algo cambie, entra en la categoría de los imposibles. Y cuando ya entra en la categoría de los imposibles, como se suele decir aquí ya no hay nadie que me pueda ayudar, entonces oramos más fuerte, porque ya habíamos orado, pero entonces oramos. Y entonces ahí sí, utilizas todo el batallón, el nombre de Jesús, el versículo de no sé qué, si tengo que ayunar, si tengo que hacer no sé cuántos. ¿Sí me entiende, no? ¿Qué necesidad hay de sufrir todo ese periodo de tiempo? ¿Qué necesidad hay de sufrir todo ese periodo de tiempo? Necesitamos tener una fe concreta, una fe precisa. No voy a recibir nada que el enemigo quiere traer a mi vida. No sé si alguna vez, yo creo que sí, ¿no? Alguna vez han comprado algo, ¿verdad? Últimamente por internet, ¿sí o no? En un sitio o en otro sitio o en otro sitio, ¿sí o no?
Y a veces viene un paquete y dicen, no, no, ese paquete no es mío. No, usted no se llama fulanito de tal o fulanita de tal. No, no, ese paquete no es mío. No lo recibe. Es sencillo, no lo recibe. No es de mi vecino, tal. Bueno, se lo puedo dejar, vale, pero no es mío. De acuerdo, yo se lo doy. No le pertenece. Hay un montón de cosas que uno viene a su vida y empieza a decir, pues bueno, ¿por qué será que ha venido esta enfermedad? Y la abraza. Me estoy enfermando. Estoy enfermo. Tengo un catarro, tengo un catarrazo tremendo. Y empieza a creer. Después de 3 días de catarro y de globo en la cabeza, dicho de otra manera, cuando ya no se sana rápido, y ahí entonces ora, después de que se ha tomado 2 cajas de pastillas. Ahora no hay problema que use medicación, no estoy diciendo esto, pero tienes más fe en la medicación que en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque quiero realmente mostrarle una manera práctica de cómo actuar en la palabra de Dios. Amén. Una manera práctica de cómo actuar en la palabra de Dios. ¿Cómo es? Usa el nombre de Jesús. Está por encima de la enfermedad, está por encima de las circunstancias, está por encima de todo. Jesús habló con los discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla. ¿Sí? Pero de repente Jesús comienza a caminar sobre el mar, viene a la barca y los discípulos están durmiendo, como siempre estaban. Eso lo dice la Biblia, no lo sé. Pero que en el huerto de Getsemaní Jesús está sudando gotas de sangre. ¿Y cómo están los discípulos? Durmiendo. ¿Y qué les dice? Velad por 1 hora. Sí, maestro, nosotros oramos. Se va, vuelve y les encuentra durmiendo otra vez. Y entonces les reprocha, les dice, ¿ni tan solo podéis orar por 1 hora? ¿Ni tan solo podéis orar un ratico? ¿Ni tan solo podéis orar un ratico? Y ese es el punto. Jesús entra a la barca y los ve ahí asustados. Señor, parecía que es un fantasma. Hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no usan su fe? Bueno, Jesús les dijo realmente, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué? Porque había estado con ellos todo el tiempo. Y estaba demandando fe en Él. Fe en Él. Fe en lo que le había enseñado. Ahora nosotros, Jesús nos enseña fe en su nombre. Porque donde está el nombre, está el hombre. Si alguien, tal vez tu jefe o alguien te manda a hacer algo, tal vez incluso comprar un artículo o un producto o una herramienta en un lugar o en un proveedor y va a decirte, vete, dile que yo te mando, no vas a tener ningún problema porque el nombre y el hombre son una misma cosa. Y tú vayas a decir, en el nombre de mi jefe, dame este taladro, dame esta herramienta, dame esto, o dame este género. Y la persona sabe que el hombre está detrás para pagar. El creyente debería entender que el nombre de Jesús representa al hombre Jesús. Y la Escritura dice, las mismas obras que yo hago, vosotros haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Jesús qué hizo? La Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oye, hermano, ¿por qué no puedes orar por alguna persona para que reciba sanidad? No, mejor le llamo al pastor. ¿Por qué? ¿No dice la Escritura en el nombre del pastor? Dice la Escritura en el nombre de Jesús. ¿Tienes mano? Sí. ¿Tienes el nombre de Jesús? Sí. ¿Tienes todo lo que necesitas? Levanten su mano, digan conmigo, tengo mano. Digan conmigo, tengo el nombre de Jesús. Y tengo una mano que puedo imponer en el nombre de Jesús. Amén. Úsenla. Oren por su familia, oren por sus amigos, oren por la gente que tiene alrededor. Oren por amigos, oren. En el nombre de Jesús. Bueno, yo no tengo confianza, no sé mucho de la palabra de Dios. No necesitas saber de la palabra de Dios. No tiene que entender toda la palabra de Dios. Solamente tiene que tener fe en el nombre de Jesús. No necesitas saber toda la Biblia. No necesitas saber desde Génesis hasta Apocalipsis para usar el nombre de Jesús. Solamente tiene que creer que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Y puede hacer muchas cosas. Venga conmigo a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 5, 1 al 6. 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 2
Puede hacer muchas cosas. Bueno, mejor no, vamos a ir, no tenemos tanto tiempo. Vamos a ir mejor a Efesios 1. La semana que viene veremos esto. Efesios 1, precioso lo que dice aquí. Me encanta. Versículo 3. Dice ahí, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, quiero que lean bien este versículo y que tengan una Biblia como la que, ¿verdad?, tenemos aquí. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo como con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora, la palabra bendijo es pasado, presente o futuro. La palabra bendijo es pasado, presente o futuro. Es pasado. Ahora, Dios nos bendijo. Vale. Vamos a ver cuándo. Con toda bendición. ¿Pueden decir conmigo con toda bendición? No con un poco, sino con toda bendición. ¿Saben lo que significa toda en el original griego, no? ¿Qué significa toda? Toda, ya se lo saben. Toda significa toda, con toda bendición, en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí lo está diciendo, para que fuésemos, como dice, santos, limpios y sin mancha. Santos y limpios. Ahora, muchas veces la gente dice, yo soy pecador, pero bueno, Él te escogió para que fueses santo, no para que fueses pecador. Amén. No tiene sentido que nosotros seamos o digamos somos pecadores cuando la Escritura dice que Él fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me gusta como lo dice la versión viviente, versículo 4. Bueno, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. Escúchalo bien lo que dice ahí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho el mundo. Gloria a Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y le dio gran gusto hacerlo. Y le dio gran gusto hacerlo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice antes? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En los lugares celestiales Él incluye la victoria sobre el enemigo. Él incluye la victoria sobre Satanás. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales porque Cristo venció, porque Jesús venció y venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria y nos hizo sentar en los lugares celestiales, y eso forma parte de toda bendición. ¿Saben qué es una bendición? Aparte de los coches, las casas, la sanidad que nosotros tenemos. ¿Saben lo que es una bendición? Que tengamos un enemigo y que ese enemigo haya sido derrotado en el nombre de Jesús. Eso es una bendición. ¿Saben lo que es una bendición? Que usted tenga una victoria eterna en Él. Eso es una bendición. Él nos bendijo con toda bendición. Usted tiene una victoria eterna en Él. Sobre todo principado y sobre toda potestad. A veces oramos ahí tristes y abatidos a ver si Dios me bendice.
O hay creyentes que están en todo lugar buscando la bendición, ¿verdad? Recuerdo en la Edad Media había un grupo que se llamaba, ¿cómo se llaman? Templarios. Los templarios eran cristianos muy fervientes, tenían unas reglas muy estrictas. Templarios eran cristianos, trataban de luchar contra los musulmanes, evidentemente, trataban de expandir la fe cristiana, pero había algunos que también iban en busca del Santo Grial. El Santo Grial, ¿qué era? La copa, el cáliz donde Jesucristo había bebido. Porque pensaban que este sería tener lo más importante, la victoria realmente, ¿no? La copa con la que Jesucristo habría celebrado realmente la última cena. Ahora, yo no creo, no tengo ni idea, pero yo no creo que ni siquiera fuese una copa de oro, ¿verdad? En todos el cáliz es una copa de oro. Yo creo que sería simplemente un vaso normal, una copa normal, pero lo que marcaba la diferencia era el sentido espiritual de lo que Jesús estaba diciendo y estaba haciendo. No, eso es lo que marcaba la diferencia, lo que Jesús estaba haciendo con esa copa. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Este vino representa, esto representa. Da igual que tengamos la copa. Durante un montón de tiempo también había iglesias y gente que tenía astillas y trozos de madera de la cruz o de la madera que había sido utilizada para la cruz de Cristo. ¿Cómo a veces la gente guardaba? Y en algunas iglesias se supone que hay trozos en una horna de cristal de la madera donde, ¿no?, con la cual se hizo la cruz de Cristo. Y la gente la venera y la gente quiere verlo y la gente quisiera rezar delante de ese trozo de madera donde se hizo la cruz, donde murió Cristo. Pero da igual si tienes un trozo de esa madera, da igual si tienes el Santo Grial o la copa donde vivió Cristo. Si no estás entendiendo el nuevo pacto y no estás entendiendo la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, da igual que tú tengas una reliquia, da igual que tengas lo que quiera que tengas, necesitas entender la autoridad y el poder que tenemos en su nombre. Y esa es una de las grandes bendiciones que realmente podemos ver, ¿no? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual. Para mí la mayor bendición es tener al enemigo bajo mis pies. Para otros es tener un coche. Para otros tener una casa. Algunas personas, y a veces hablando con gente que no es cristiana, o gente cristiana también, van detrás de la sanidad, ¿verdad? O de las manifestaciones, o de las bendiciones, no sabiendo que tienen al sanador, tienen al prosperador. El sanador está en la casa. Me encantaba esa canción. Sanador en casa está, para ti el bendición traerá. Amén. El sanador está en la casa. No tienes que ir a buscar la sanidad a ningún lugar. No tienes que ir a buscar la prosperidad a ningún lugar. Tienes la autoridad. Tienes todo lo que el Dios te ha dado. Y eso es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Qué bendición que podemos tener un buen trabajo. Qué bendición que podemos tener una buena familia, bonita familia. Qué bendición que podemos tener esto. Qué bendición que podemos tener lo otro. Qué bendición. Pero no es la bendición más grande. Porque al mismo tiempo estamos hablando de cosas materiales que están bien, que están bien. Y digo, están bien. Porque hay gente que dice, a mí lo material no me atrae. Bueno, me lo puedes dar a mí, no pasa nada. Yo lo voy a gestionar bien. No, a mí no me gusta el dinero. ¿Puede dármelo a mí? No sé, yo le voy a hacer feliz. Si a usted no le gusta el dinero, puede dármelo a mí. Yo lo voy a usar bien por usted, en su nombre. Amén. ¿Entiende lo que quiero decir? No podemos caer en un extremo y no podemos caer en el otro extremo, ¿no? De la absoluta, ¿verdad?
No quiero nada, no quiero bienes, no necesito nada. Claro, no necesitas nada porque ya tienes de todo. Hola. Normalmente la gente que dice esto es porque ya tiene de todo. Pero si no tuvieses una casa, si no tuvieses un trabajo, si no tuvieses un dinerito, tal vez no dirías lo mismo, hermano. ¿Sí o no? A veces decimos no necesito nada porque ya tienes de todo. Hola. Es fácil desde esa posición decir no necesito nada. Claro, ya tienes de todo. Pero te plantearías empezar de nuevo, sin nada, sin ni siquiera un mango en el bolsillo, o sea, sin un euro en el bolsillo, quiero decir, sin casa, sin trabajo, sin nada, empezar de cero. Y ahí que digan, no necesito nada. Ahí sí, me lo creo. ¿Entiende lo que quiero decir? A veces esto es falsa humildad. A veces esto es falsa humildad. Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Esto significa salud divina, esto significa prosperidad divina, esto significa autoridad y posición que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. Termino con esto, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Aproveche lo que Padre hizo por usted. Aproveche lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Démosle valor a la obra perfecta, a la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dele valor a lo que Dios hizo por usted y comience a usar su autoridad. Porque hay personas que no están usando su autoridad y luego se quejan. Dios no me ayuda, Dios no hace nada por mí. Hermano, Dios te ha dado, diga a la persona que está a su lado, Dios te ha dado una herramienta. Dios te ha dado el nombre de Jesús para que lo uses. Y si no lo usas, no te quejes, no llores más delante de Dios para que te ayude. Amén. Gloria a Dios. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.